Bueno, David Miazzo está con nosotros. Gracias, David, por venir, economista en jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo. David, a ver, ¿cómo se hace para atravesar este tiempo que tiene la Argentina sin emitir? ¿Es posible? Va a ser difícil porque la emisión termina siendo hija del déficit público. Como el gobierno gasta más de lo que recauda por impuestos, eso se financia de una de dos maneras, o con deuda o con emisión. Y para poder financiarlo con deuda también hay que generar algo de confianza para que eso sea sustentable. Es cierto que en estos primeros meses del año ha bajado mucho el ritmo inflacionario. Entiendo yo que también porque entienden el peligro de seguir emitiendo tanto. Hablas del gobierno. Del gobierno. Entiende, está leyendo los peligros a los que se enfrenta si no toma medidas. Exactamente. Y además está escrito en el acuerdo con el FMI que nos tienen que revisar y aprobar cada 3 meses para que no caigamos en impago. Perdón, dijiste, el gobierno gasta más de lo que recauda. ¿Por qué gastan más de lo que recaudan? ¿Y en qué? Bueno. Gasta, bueno, por una serie de cosas que se han ido acumulando a lo largo de las últimas décadas. Incremento de empleos públicos. Hemos visto múltiples veces cómo ha crecido más de un 50% el empleo público en las últimas 2 décadas. Subsidios, por eso el tema tarifas va a estar en las conversaciones durante todo este año, porque para poder achicar los subsidios es un tema importante. Transporte público, gas, que este año va a ser incluso mucho mayor por la disparada de precios, electricidad, y después, bueno, siempre escuchamos a algunos sectores hablar de la casta política y todo el gasto que hace el Congreso y toda la propia estructura política. Bueno, es la sumatoria de todas esas cosas que supera a lo que se recauda por impuestos, que todos entendemos que es muchísimo. Ahora, es un montón el otro día estaba los leyendo impuestos. un informe que era muy aclaratorio de lo mal que se está administrando el dinero. O sea, tenemos una inflación que anualmente superó el 50%, se perfila el 60%, pero el déficit fiscal, el déficit público en el año superó la inflación, creo que oscila al 80%. O sea, aumentó el déficit público más que la inflación todavía en el último año. Tal cual, tal cual. Ahí una de las cuestiones centrales es justamente los subsidios que, al no actualizarse las tarifas, tenés el efecto inflacionario y tenés también la suba del costo de la energía por toda la cuestión internacional. Se importa gas, el gas se usa para las viviendas, para producir electricidad, bueno, toda esta cuestión. Ahora, fíjate una anomalía. Cuando Macri va a elecciones se supone, según varios analistas, que en buena medida Macri termina su gestión perdiendo por el tarifazo. Hoy día, el año pasado gastamos 10.500 palos verdes en energía, más o menos en subsidio de energía. Este año te van a tener que aumentar las tarifas. Pero Macri en su momento reordenaba el déficit fiscal porque había una quita de subsidios sustantiva. Ahora, no quieren tocarla, tenés que importar energía, está más cara, La pagas más cara. y expandiste encima el circulante, la cantidad de plata que hay en la calle y más asistencia social producto de la pandemia que no la pudieron sacar. A lo cual tenés una coyuntura que decís, botón que toque, Sí. se prende la luz roja. Esa es la situación. De hecho, los economistas, analistas, están preocupados con este nivel de inflación del 6,7% después de la del mes pasado, porque justamente se da en un contexto sin un salto devaluatorio y sin actualización de tarifas. Sí, En general, los otros picos inflacionarios, por ejemplo, el de abril, creo que fue de 2016 con Macri, fue con actualización de tarifas y Claro. habiendo salido del cepo que el dólar pasó O sea, de 9,15. antes vos tenías alta inflación comiéndote el déficit. Ahora sostenés la situación deficitaria con alta inflación. De ¿En qué hecho, época había baja inflación? ¿En qué época hubo baja inflación? no, Macri tenía tendencia a la baja. Para tener una Sí, baja tenés que Pero que encontrarte... tuvimos una época buena, Sí. digamos. No, No, bueno. la única, te diré, desde los A ver. años 40, Sí. la única década sin inflación fue la de la convertibilidad. Claro, por una el simple convertibilidad. hecho Claro. de Claro. que al peso lo enganchaste al dólar y bueno, fue la única manera de que el peso no pierda valor hasta que eso... Podemos Y hablar volver- 10 años acerca de la salida de la convertibilidad y el lugar en el que nos encontramos hoy, ¿no? Y cómo vivíamos de esa manera y cómo lo fuimos pagando después, ¿no? Con cuotas. La pregunta es, ¿cuáles son los riesgos hoy? Porque Guzmán dijo, es la inflación más alta, ahora va a empezar a bajar. ¿Por qué va a empezar a bajar? Y si existe un riesgo real de hiperinflación. Bien, te arranco por el último. Sí. La hiperinflación por ahora es evitable. Es decir, si el gobierno hace las cosas más o menos bien y el equipo económico tiene cierto respaldo político, porque eso también es muy importante,
se puede evitar una hiperinflación, lo cual no significa que la inflación de este año vaya a ser baja. Como bien decían recién, vamos a un piso del 60 y estaremos entre el 60 y el 70% si se hacen las cosas medianamente bien. ¿Qué es hacer las cosas medianamente bien? Ir acomodando el gasto público. Decime cómo. Porque digo, acá es muy sencillo. Empezar a acomodar el gasto público, pero tenés a la gente en la calle que te reclama todo y más. Y te están pidiendo que pases de 16.000 a 33.000 pesos El potenciar trabajo. Sí, la protesta piquetera del otro día de la campera, por la duplicada Sí. de 16.000 a 33.000 por una contraprestación de entre 3 y 4 horas. Sí. O sea que eso no es acomodar el déficit. Eso es expansión de gasto público. Exactamente. Bueno, el gasto público, de hecho, el gasto social no debe superar más del 50-60% de la estructura del gasto público. Es decir, que hay otro 40% que podés tocar sin necesariamente ajustar sobre esas partes. ¿Qué pasa? Justamente con el tema de los subsidios se discute mucho. Bueno, vas a subir las tarifas justo en el momento que la gente no tiene poco poder adquisitivo porque el salario real ha perdido poder de compra. Pero justamente como el Estado financia la diferencia de tarifas con plata que no tiene, imprimiéndola, es lo que después te deteriora los salarios. Entonces, en algún momento hay que ponerle un freno, eso requiere esfuerzo, eso tiene costo político y requiere tiempo. ¿Y por qué no lo por hacen? eso los gobiernos no Digo, lo han hecho. porque mi sueldo de hoy va a ser el mismo quizá en diciembre, o el de la gente, ¿no? El de hoy es el mismo que en diciembre, pero en diciembre te puedo asegurar que el kilo de banana lo voy a estar pagando el doble de lo que lo estoy pagando ahora. Bueno, Entonces y sin uno tocar la está moneda. cansado también, ¿no? De que nadie venga siendo estudioso de la economía, porque uno estudia la carrera de economista, y venga e intente arreglar las cosas en donde nos dé un poquitito de esperanza, de ganas, de decir, dale, sigamos. El problema es que hacer estas cosas que estábamos diciendo recién genera costo político, esfuerzo, lo tenés que hacer durante 2 o 3 años para empezar a ver los resultados. Por eso los políticos no lo hacen. Porque ¿para qué voy? Pero vamos peor, peor, peor. Esa es la consecuencia. Bueno, pero vos todavía tenés el dólar pisado, ¿eh? Ojo, que toda esta coyuntura crítica crujiente es con un dólar a ¿Es 197. ficticio este dólar? Sí, obvio, está ¿Y cuál es el recontra- valor real del dólar hoy? Bueno, a eso Estamos iba. hablando del dólar oficial, que está en cerca de 110 pesos, ¿no? 117. 117, dólar Sí. oficial, 117. ¿Pisado? Más allá de las microdevaluaciones. Bueno, por eso, el Sí, otro día... ese, por ejemplo, el año pasado la inflación fue del 50 y ese dólar aumentó un 20. Y este año viene 2 o 3 puntos todos los meses por debajo de la inflación. El otro día lo que a mí me dijeron fue que la cuenta del sector privado de una de las 3 casas de dinero en la Argentina da 314. Si vos no tuvieras injerencia, el dólar valice lo que tiene que valer por el cálculo de circulante, te dan 314. Ya estamos cerca del dólar moritán. Es lo que, Sí, pero es lo que bien te en acaba de decir. realidad- Si vos vas sumando 3, 4 puntos todos los meses, te vas a encontrar A que en fin de vez de año. 197 te va a dar 315. Sí, hoy probablemente si liberaras todo, se puede llegar a estabilizar en cerca de 150, 160. Si liberaras todo, se puede llegar a ¿Y estabilizar. el otro dólar? Bueno, por eso si liberás, deja de existir el dólar Bueno, lo que hizo paralelo, Macri. porque existe justamente por el cepo. Cuando vos pones una restricción a algo, salta el mercado en negro, digamos, el dólar paralelo. ¿Vamos a provincia, Pedro? Dale, a ver, tiene que ver con lo que estábamos conversando. La provincia de Buenos Aires es casi el 40% del PIB, a lo cual lo que pasa en Buenos Aires nos repercute en todos lados. Y en este momento están con este tema de la inflación viendo cómo pueden abroquelar, cómo pueden ponerle un bozal a esta situación para que no se desborde. Están recurriendo a algo que ya se hizo mucho en la caída de la Rúa. ¿Te acordás que había muchos mercados y ferias en diferentes lugares? Bueno, Kicillof lanzó ahora un plan que dicen que si lo resuelve políticamente puede tener un beneficio económico. Kicillof tiene una situación bastante oscilante, te diría por lo menos insensible con algunos intendentes. No digo que Kicillof lo sea, digo, es una relación fría, no es cálida entre los intendentes, principalmente con Urbano. Sí buena relación quizás más con la parte más rural, más alejada, porque saben que el campo no depende de Kicillof, depende del gobierno nacional. ¿Qué van a hacer ahora? Créditos livianos, ferias por toda la provincia, ya han hecho convenios con 74 municipios, quieren poner hasta 90 palos de línea de crédito para poder conseguir y generar ferias. Ferias con precios controlados, si se quiere. A ver, más que controlado, lo que haces vos, al sacar todos los brokers, y que lo único que cae es el tipo que junta la pera en Chipolete y te la trae, el tipo que la vende, toda esa cadena desaparece, a lo cual vos al tipo le pagás Le pagás lo mismo el kilo al de pera, productor. le agregás un determinado margen de ganancia. Eliminás que vos- escalas, digamos. Bueno, claro, la famosa discusión del litro en tranquera,
es porque el productor, vos lo debes saber mejor que yo, el productor gana en la tranquera 30 mangos o 28 mangos y un buen litro de leche... Sale 140. Sí, fácil. El sachet hoy quedó congelado en 63 mangos, pero volvemos a lo que decíamos, ¿no? Es la marca que controla el gobierno con un precio pisado. Ahora, en la provincia de Buenos Aires, para lograr eso, ¿qué está haciendo Kicillof? Alianzas directas, productor, Estado, consumo. Sí. Entonces, nos sacamos todo lo que pasa en el medio y juntamos la fruta y la vendemos en los mercados. Pero es un acuerdo Ahora, ¿qué político. cantidad de no. gente puede comprar en esas ferias? Te pregunto porque, No, digamos, mucha. está la otra parte de la economía donde el resto de la población termina comprando o en el local de cercanía Sí, o en el esto- hipermercado y encuentra otra realidad. Bueno, ahí Kicillof tuvo una movida, que es más déficit, que es un 40% de descuento si vos pagás con la tarjeta del Vapro. Pará, y Pero todas la las tarjeta cosas del que... Vapro somos nosotros, ¿entendés? Sí. La tarjeta del Vapro somos nosotros. Sí, la cuenta DNI somos nosotros. Exactamente. Las cosas que estás diciendo suenan a curitas, ¿entendés? En lugar Bueno, de curar sí, la obvio. herida, me voy Bueno. pegando una curita tras otra, Pero tras ahí hay otra. que darle y- la derecha a Kicillof. Kicillof no tiene un plan económico porque su gobierno es exógeno. Digamos, ¿cuántas variables verdaderamente puede modificar hacia Kicillof? Depende, él tiene que manejar deuda bonaerense, tiene que tener un vaso comunicante con el gobierno nacional que hoy verdaderamente no lo tiene. Entonces digo, también son planes económicos que están muy ligados al calor cercano del poder, que hoy con Alberto no estaría pasando, digamos. Alberto no tiene una gran relación. El cogobierno que hay en la provincia es esencialmente Insaurralde con Kicillof, pero con Insaurralde ya poniéndose el traje de gobernador. Entonces, ahí hay una Sí, coexistencia. de huele más visión. a pelea o a puja política pensando en Bueno, es que 2023 que Kicillof otra cosa. nunca fue exitoso políticamente. Siempre Ajá. fue un tipo muy técnico, muy Sí. poco amigo de la rosca, redundando lo que decíamos antes, y le cuesta mucho el Pero ganó las contrapunto. elecciones. ¿Eh? Digo, puedo decir, no fue exitoso. Ganó las elecciones ¿Cuándo? con holgura. Kicillof. Ah, ahora. Claro. Ganó con una boleta que antes Claro. una foto de Cristina Kirchner. Vos decís que Pero esa fue. Kicillof cuando fue jugó gran solo receta. perdió hasta el centro de estudiantes. David, lo último, ¿hay margen para ser optimista? Depende, lógicamente, de lo que haga el gobierno, ¿no? Yo, la verdad que hoy no tenemos Elementos. elementos para ser optimistas, tampoco tan pesimistas. Por eso te lo diría más neutral. Por eso yo te decía, por ahora una hiper es evitable, no es que vamos derecho a eso, pero tampoco decirte, sí, la inflación va a bajar todos los meses. ¿Por qué no va a bajar todos los meses? Dólar atrasado, como decía recién, tarifas que decíamos que se tienen que actualizar, precios de los combustibles que van a subir cerca de 10% todos los meses. Entonces eso, aún hoy apagues la maquinita de la emisión, te va a seguir empujando los precios. Cortito, ¿qué es una buena paritaria para un gremio hoy? Y la verdad es que menos del 50 pierde. Pierde de entrada. Y con el 60 igualaría. Igualaría, por eso todos llegan a un entendimiento, un acuerdo, con una revisión en determinado Bueno, momento del Moyano año. ha pedido 85 para Sí. cerrar, ¿no? Bueno, sabemos que pica en punta, ¿no? Te Sí. sumo una sola cosita. Si miramos los salarios reales, formales e informales, desde diciembre del 17 a enero de este año, llevan perdidos el 20% del poder adquisitivo. En un marco de inflación siempre se pierde, no hay duda. David, gracias por haber venido. Un gusto conversar con ustedes.